Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Un saludo muy afectuoso para el presidente de Aluex, para Juan José Caravaca, así como para el resto de su junta directiva. Por supuesto, también para aquellos representantes de las instituciones políticas que esta tarde nos acompañan por parte del Ayuntamiento, Alberto Reina, y también de la Diputación Provincial de Albacete, del Grupo Vox. Muchísimas gracias también por acompañarnos y por estar esta tarde aquí. Por supuesto, un saludo muy especial para nuestro conferenciante de hoy, para el periodista Ángel Calamardo Zapata, también para la viuda, la que fue esposa de Dámaso González, para Feli Tarruellas, muy buenas tardes, bienvenida también. Un abrazo muy cariñoso de toda la familia de Aluex. Para esta cita con Aluex, para hablar de Dámaso González, de su figura, de su arte, de lo que fue, de lo que significó, de lo que supuso para el toreo, no solo en Albacete, sino en toda España. A nivel general, Ángel Calamardo no ha querido estar en esta ocasión solo. Ha querido acompañarse de un grupo de personas que conocieron mucho, bastante, a Dámaso González, o que han analizado también su trayectoria profesional como matador de toros, incluso estudiado desde sus inicios, desde que tomara la alternativa en Alicante ese 24 de junio de 1969 hasta sus últimos años. Damos la bienvenida, por tanto, a esta mesa de debate también a Vicente Sáez, un gran aficionado a los toros y además un gran aficionado y un gran seguidor de Dámaso González, a Sergio Martínez, matador de toros y en la actualidad también director de la Escuela Taurina de Albacete, bienvenido también, a Mariano de la Viña, banderillero, que durante muchos años ha estado a las órdenes de Enrique Ponce, bienvenido también, buenas tardes, y por supuesto al hijo de Dámaso González, que como ustedes saben, todos ustedes saben, también, entre otras cosas, ha heredado, lleva su nombre, Dámaso González Tarruellas, bienvenido también, un abrazo también muy cariñoso y gracias por estar aquí. Y por supuesto, como no, bienvenidos a todos ustedes, señoras, señores, que una tarde más, un lunes más, nos acompañan en este salón de actos de la Diputación Provincial de Albacete. Voy a dar una última bienvenida también a esas personas que esta tarde han querido estar con nosotros, a esos usuarios y voluntarios de la ONG En Bici Sin Edad, que además nos han pedido tener un espacio porque les interesaba muchísimo esta conferencia. Bueno, cuarta cita ya de nuestro ciclo de conferencias 2023-2024 de Aluex. Este año, ya lo saben, lleva por título al menos 20 años más, porque hoy además veo rostros, caras conocidas. Aluex lleva ya en marcha durante 20 años fomentando la cultura en Albacete. Cerramos con la conferencia de hoy el capítulo que ya abrimos en la inauguración del curso, que lleva por título Personajes ilustres de la historia de Albacete. Agradecemos también a Carmela, a Paco, su buen hacer con la fotografía. Ya saben que las fotos y los vídeos después se subirán a la página web de la Diputación Provincial de Albacete y también a la página web de Aluex. Aunque esta mesa es compartida, sí que me van a permitir, porque lo hacemos habitualmente y además el moderador es Ángel Calamardo, me van a permitir de manera muy rápida y muy resumida pues que les haga una pequeña presentación de su trayectoria, aunque ya sé que por todos es bastante conocido. Bueno, fue en el año 82 cuando comenzó su andadura como periodista, en este caso como redactor en la cadena SER, en Radio Albacete, emisora de la que además después fue nombrado jefe de informativos. En los años 89-90 se traslada a Extremadura, donde trabajó como subdirector de la cadena en esta región vecina. En 1990 es nombrado director del Centro Territorial de Televisión Española en Castilla-La Mancha y después sería nombrado director de Radio Nacional de España en Albacete. De aquí pasó a Antena 3 Radio, en la que también ocupó el puesto de director. Tras la fusión de estas dos emisoras, fue nombrado director de la cadena SER en Albacete, junto además a Localia Televisión. En sus últimos 10 años de profesión fue director regional de la cadena SER
en Murcia en este caso, y posteriormente director general regional de la SER en Castilla-La Mancha, hasta que ya se jubiló. Ángel. Así es. Como vemos, el gusanillo de la comunicación, de la información, del debate, de contar cosas, de ser un poco notario de la actualidad, como nos gusta decir, es algo que lleva muy, muy dentro. Y de hecho, esta tarde lo vamos a poder comprobar una vez más. Bien, por mi parte nada más, les dejamos ya con la conferencia. Gracias a todos, de nuevo, y a todas por acompañarnos esta tarde y vamos a disfrutar una tarde más, un día más, de Dámaso González. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias, María José Saiz. Cuando uno ya aporta ese currículum y ha pasado por muchos sitios, eso es sinónimo de años, don Vicente. Uno va cumpliendo años, pero bueno, hoy es un día especial para todos los que hemos conocido a Dámaso González. Siempre pienso, y es una realidad, que nadie muere mientras se le recuerda, ¿no? Y a Dámaso lo tenemos presente constantemente. Yo lo hacía también recientemente en Madrid, el día que se descubrió el azulejo, hace poco más de un mes, el azulejo en la Plaza de Toros de las Ventas. Ahí volvíamos otra vez a acordarnos de Dámaso González y ahí os quiero contar alguna anécdota y alguna curiosidad que pude comprobar allí hablando con los distintos matadores que acudieron. Bueno, pues hay muchas caras conocidas en esta mesa. Es verdad que Juan José Caravaca, presidente de Alués, que fue mi tutor, han pasado 50 años por lo menos, Juanjo, fue mi tutor en Villarrobledo cuando yo hice el bachiller y me fui desde Viveros allí, pues con 10 o 12 años, y ya fue mi tutor. Después ha sido profesor de mi hija también, que también me acompaña esta tarde, y Juanjo me pidió, dice, un día hay que hablar de Dámaso González y queremos que esa conferencia corra a tu cargo. Encantado, nada más decirme, lo digo. Como yo no quería asumir ese protagonismo y por alguna razón más que contaré ahora, he querido compartir, hablar de Dámaso con un grupo de amigos, de profesionales, de toreros, como son Dámaso y Sergio, de banderillero, de subalterno, de torero también, como el Mariano de la Viña, y con un aficionado como es Vicente Sáez. He querido compartir con ellos esta mesa redonda para que, a modo de diálogo, como si estuviésemos en la barra de una cafetería, tomando un café, tomando una cerveza, volver a hablar de alguien a quien conocemos, hemos conocido y mucho. Dámaso González. Me decía antes Manuel García, me encanta verlo por aquí, el director de la banda, dice, hablar de Dámaso es tremendamente complicado porque está casi todo dicho. Es verdad, está casi todo dicho porque lo conoce todo el mundo puede decir algo de Dámaso González, todo el mundo puede aportar alguna circunstancia, todo el mundo puede contar cuando lo vio una tarde fenomenal, cortar las orejas, o cuando una tarde pasó tal o cual cosa, o una corrida de Asprona, o la institución benéfica del Sagrado Corazón. Ahí veo han venido hermanas del Sagrado Corazón, del Cotolengo, y están aquí esta tarde también, aunque ya me dijo Juanjo, quieren pasar inadvertidas. Claro que sí, como siempre, como el trabajo que hacen a diario en la institución, pero han tenido el gesto, que a mí me pone carne de gallina, de venir esta tarde aquí para recordar a Dámaso González, la institución del Cotolengo. Como digo, me pidió Juanjo y dije, pues tiene que ser dialogado. Claro, aquí podría estar perfectamente y ocupando esta mesa de moderación, pues cualquier matador de toros. Podría estar Sergio Serrano, que también conoce perfectamente a Dámaso González. Podría estar Víctor Zafrilla, que es profesor de educación física y que entrena a los chavales físicamente e intelectualmente, como decía esta mañana. Pues yo también los lunes me someto a la disciplina de Víctor, 1 hora los lunes con Víctor Zafrilla, y es lo mejor que estoy haciendo en el último año. Quiero decir, cantidad de gente podía hablar de Dámaso. Está también Alberto Reina. Alberto lo decía también, hablamos con Manuel García y me decía, claro, hablar de Dámaso, para mí me interesa mucho su forma, sus gestos, su personalidad, lo que ha hecho. Inmediatamente me ha recordado que Alberto tuvo una responsabilidad en Asprona y lo que Dámaso hizo, la aportación de Dámaso con Asprona, era lo que, sin decírmelo ahí de pie, seguro que se le han venido a la cabeza cantidad pues, de contactos con Dámaso, de corridas de toros. No sé cuántas fueron, quizá 20 y tantas, no lo sé cuántas corridas de toros de Dámaso González, pero siempre desinteresadamente, siempre sin cobrar ni un duro. Ahí siempre estaba Dámaso, con el Cotolengo, con Asprona, y eso me decía Alberto, y dice, yo no voy a decir nada como torero, pero como persona sí. Bueno, y se acerca Lorena, que es concejala del Ayuntamiento de Albacete y es diputada provincial también, y que tiene un interés enorme
por la Escuela Taurina. Ya ha hecho alguna pregunta y alguna sugerencia y ha logrado el apoyo de todos. Concejala de Vox en el Ayuntamiento de Albacete y diputada provincial. Está también José Luis, que es diputado también. Y estoy viendo cantidad de amigos. A veces cuando ya se apagan las luces del auditorio, pues está Emilio del Rey, está Miguel Narro y cantidad de gente. Está mi amigo Esteban Marcos, que es un excelente aficionado. Le encantan los caballos, Esteban. De caballo lo sabe todo. Sabe muchísimo. Y está también mi familia y está Feli, ¿no? Está Feli, sabía que iba a venir esta tarde, como está presente siempre que se habla de su marido. Porque claro, el tiempo pasa inexorable. Hay que ver, era un 26 de agosto de 2017. ¿Cómo pasa el tiempo cuando nos dejó Dámaso González? Pero como digo, nadie muere mientras se le recuerda. Y eso lo vamos a hacer esta tarde aquí durante un rato a modo de diálogo sin ningún orden establecido. Irán fluyendo las ideas. Por eso yo tampoco he querido ni prepararme nada, ni prácticamente escribirme nada, tan solo algunos nombres que he anotado aquí. Y ya les presento, aunque ya lo he hecho antes también, a Vicente Sáez, aficionado, que ha conocido a Dámaso. Fue de las personas que más trabajó por el monumento a Dámaso González, ¿verdad? Vicente, ahora nos cuentas un poco cómo surgió todo aquello. Sergio Martínez, que es director de la Escuela Taurina, matador de toros. Mariano de la Viña, banderillero, torero, en definitiva. Y Dámaso González Tarruella, que también es matador de toros. Llegó a tomar la alternativa e hijo de Dámaso González. Os saludo en primera instancia a todos. Dámaso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido. Para hablar, siempre será emocionante y será un placer siempre, ¿no? Porque hablar de tu padre seguro que te encanta, pero es volver a recordar algo que harás casi a diario. ¿Cómo lo tienes presente, Dámaso, cada día, cuando tú apareces del campo, con los animales, con vuestro ganado bravo, en tu trabajo? Doy por hecho que lo tienes desde que te levantas, la figura de tu padre está ahí presente. Hombre, recordar a mi padre es todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Para mí mi padre no es que fuera un padre, era mi mejor amigo, ¿no? Claro. Y sobre todo, toda mi vivencia como torero la hice con él, ¿no? Me acompañaba a todos lados, a todos los tentaderos, a todas las novilladas, a las corridas, a América. Entonces estaba siempre a mi lado y tantos tiempos juntos y pues lo que digo, que no era solo un padre, que era mi mejor amigo. Digo, conserva sus cosas, estarán sus trajes de torear, los tienes cerca, los ves, sus cosas, ¿no? Que él utilizase. Sí, claro, tengo todos los trajes de mi padre. Lo que pasa que, sobre todo... Fotografías, detrás miles, fotografías, trofeos. Sí. Lo que pasa que ya sabéis cómo era mi padre, pues capotes, muletas, no tengo ni uno. Pues lo regalaba. Porque lo regalaba todo. Cuando empecé yo a torear, yo creo que no le quedaba ya un capote. ¿Tuviste que comprar? Sí, tuvimos que comprar algunos. Vicente, buenas tardes. El micro, siempre de la cara. Y si hubiese que hacer un primer titular, ¿no?, sobre Dámaso González, ¿por qué has querido estar aquí hoy? Yo me acordé de ti inmediatamente porque era la persona como aficionado idónea para estar aquí. Tú tienes que darle un titular o hablarle a un nieto, a un amigo, a un familiar de Dámaso González. ¿Qué es lo primero que le dirías? Pues que era un genio artísticamente y era un genio humanamente. Era una persona de esas que cuando los conoces, cuanto más profundizas en él, más lo aprecias, más lo respetas, más lo quieres y más admiración le tienes. Era un hombre totalmente desinteresado, generoso, atento, y era un hombre que no hacía ruido por donde andaba. Yo siempre le decía que llevaba los zapatos de goma, porque por donde pasaba no se hacía ni mayor, ni chico, ni grande. Era todo generosidad. Aquí en Albacete todo el mundo lo quería, todo el mundo lo apreciaba y artísticamente los compañeros, yo creo que absolutamente jamás ha tenido un enemigo. Todos han sido amigos de verdad. Por eso me decía antes Manuel García y Alberto, dice, es difícil, ¿no? Porque todo el mundo lo recuerda y todo el mundo sabe cómo era y te lo encontrabas por la calle y era una persona tremendamente cariñosa y llena de afecto que lo trasladaba. Sergio Martínez, torero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ese primer recuerdo para introducir y para después hablar de temporadas y de faenas y de un montón de cosas. Tu recuerdo, el que te viene siempre a la cabeza cuando te acuerdas de Dámaso, ¿en qué piensas? Bueno, de ser yo un niño y cuando veía al maestro, pues lo veía como Dios. Es que yo creo que para todos los toreros, iba a decir de mi generación, de todas las generaciones, cuando estábamos con el maestro, lo veíamos como si fuese un Dios.
El primer recuerdo que yo tengo con el maestro fue de cuando yo quise de ir a su casa y de salir a las becerras muy apuradas y llegaba el maestro ya cuando nos habíamos hinchado todos los chavales a torear. El maestro decía, dejadme que le voy a dar una... La vaca ya estaba ya muy apurada. Y empezaba el maestro otra vez a sobarla, empezaba otra vez a meterla y terminaba dándole pases, pero largos, enganchados, profundos, ligados. Una cosa fuera de lo normal. Has querido venir con un grupo de chavales de la escuela taurina que están ahí. ¿Qué edades tienen ellos? Bueno, desde los 10 años hasta 14, 15 años. De los 10 a los 15 los que están aquí. ¿Ahí cuántos sois? He ido a 6. 6. Es que hoy teníamos entrenamiento y querían entrenar. No se acaba la escuela. Alberto, Lorena, qué pedazo. Y vosotros, claro, habéis oído hablar y, bueno, me gustaría después preguntaros algo, a ver si hay tiempo y os podéis acercar. Este es el recuerdo de un matador de toros, Sergio Martínez, que sabe lo que es eso. Por eso decía antes que daría alguna explicación más, porque quería que fuese a modo de diálogo esta tarde, ¿no? Para hacerlo lo más entretenido posible, en la medida de lo posible. Nunca es fácil estas cosas, porque yo nunca me he considerado de verdad, que he estado haciendo programas de toros desde que empecé en el año 82, en la cadena SER, todos los domingos, en la radio, cantidad de programas, cantidad de historias, pero yo nunca me he sentido crítico taurino. Respeto a todos los demás, yo nunca me he sentido crítico taurino. A mí me ha gustado el periodismo taurino, la información taurina, la entrevista, el coloquio, la charla. Pero ponerme a juzgar a un torero y decir si ahora tiene que torear con la mano izquierda o con la mano derecha, no, ni me ha gustado, ni me ha parecido bien, insisto, y respeto el papel de cualquier crítico taurino. Me gusta la información taurina, que eso es otra cosa, el género de la entrevista, hacer otra historia. Pero la crítica y decirle a un torero por dónde tiene que andar, eso ni se me ocurre. Se me cae la cara de vergüenza. Mariano de la Viña, buenas tardes, torerazo. Buenas tardes. Bueno, pues aquí está Mariano de la Viña, que quiso ser subalterno banderillero desde el primer momento. Él no quiso ser novillero, ni quiso ser matador de toros, quiso ser subalterno, pero claro, se empeñó y ha logrado llegar a la cima y estar en todo lo alto y ser uno de los banderilleros más prestigiosos del mundo taurino. Iba a decir de España, no, porque de España, América, de Francia, en todos los lugares donde se celebran festejos taurinos. Y hoy, cuando te lo dije, y íbamos a hablar de Dámaso González, aquí en el Salón de Actos de la Diputación, pues me dijiste que encantado, ¿no? Y que te apetecía, además, dedicar una tarde a hablar del maestro. Muchísimo, porque aparte de conocerlo como niño, y yo me acuerdo de pequeño, que a Sergio también le habrá pasado, de estar nosotros en la plaza entrenando, y hablo cuando teníamos 12 años, 14 años, y ha llegado el maestro a entrenar. Todo el mundo allí, no es que se pusiera firme, pero firmes, y todo el mundo allí. Y yo recuerdo de estar esperando con unos pitones en la mano, esperar para embestirle al maestro. Y cuando te cogía, te tirabas 2 horas embistiendo, que el maestro no es que llegara a entrenar a las 9 de la mañana, pero a lo mejor a las 12 de la tarde y hasta las 3 de la tarde te estaba pegando pases. Pero bueno, uno muy a gusto porque te estabas embistiendo al maestro y eso era un orgullo, ¿no? Y aparte estabas aprendiendo, estabas viendo su manera de colocarse delante del toro, la manera de poner la muleta, y él te iba corrigiendo, pues embiste por aquí, embiste por allí. Vamos, de alguna manera te iba haciendo, ¿no? Y esos son los recuerdos de pequeño. Luego ya, pues, gracias a Dios, pues ya uno va creciendo, ya me hice banderillero. Y recuerdo también de coincidir en corridas con el maestro, que recuerdo una corrida que sería de las primeras en San Martín de Valdeiglesias, el maestro Dámaso González, Roberto Domínguez y Enrique Ponce, que matamos ahí un corridón de toros, que a mí se me ocurrió decirle, de esas veces que, con todo el respeto, digo, maestro, vaya corridón de toros que han traído aquí, y me dijo, Mariano, no sabes lo que te queda todavía por delante. Pero bueno, siempre el maestro con su saber, que estaba en la plaza, y sobre todo a nosotros, yo hablo por mí, el cariño y lo que te transmitía. Si te veía un poco agobiado, él mismo te daba sus palabras y te tranquilizaba, y siempre ha sido un espejo, bueno, para todos, y tanto como torero como persona. Era tan noble y le importaba tanto su capacidad, y él sabía que era capaz, pero como además era muy honesto y se responsabilizaba mucho de su profesión de torero. Y por eso tuvo a la crítica. Esta mañana me preguntaban en una entrevista en el diario La Tribuna y en Es Radio, me preguntaban
por Damaso. ¿Y qué tal la crítica? Pues claro que tuvo, y lo recordamos el otro día en Madrid, y una parte de la crítica la tuvo en contra. Siempre ha habido una parte de la crítica que necesita tener algún torero con el que meterse, con el que atacar, bueno, y así ya tienen una pieza que cobran, ¿no? Después todo el mundo claudicó, pero hubo algunos, o algunos críticos, es verdad, que actuaron de mala fe, sinceramente. Y entonces me preguntaban esta mañana, digo, bueno, pues a pesar de eso, él no se paraba en todo eso. Yo creo que ni leería crónicas y le daba igual, lo que le importaba era la gente, lo que le importaba eran las plazas de toros, lo que le importaba era el público, ni se preocupaba, como dice Mariano, a lo mejor de lidiar una corrida más grande o más chica. Lo importante era pues torear y complacer al público en definitiva, ¿no? Y por eso yo creo que como veía que les daba igual, pues lo atacaban y bueno, y en algún momento fue duro, ¿no? Esas cosas siempre pasan su factura. Yo un día recuerdo, es que lo vi, ya falleció también, era un crítico taurino, era la Plaza de Toros de Salamanca. Y aparece el crítico taurino, ni lo voy a mencionar, pero aparecía una pajarita, parecía que era un espectáculo aquello, y pareció por el callejón, venía andando, y José Antonio Chopera, que ha fallecido también recientemente, y el hombre con mucha guasa, recuerdo que estaba hablando yo con José Antonio en el callejón de la plaza, y viene el crítico con la pajarita puesta y le dijo, fulanito, 2 gin tonics, uno para Ángel y otro para mí. Como venía con la pajarita parecía un camarero, ¿no? Y digo, mira, se la ha tragado. Bueno, Vicente, ¿tienes algún dato, porque lo anotas todo, de las figuras de Damaso y de todos los toreros? Bueno, ¿tienes algún dato de corrida de toros? Un dato significativo. A ver, uno, como vas a dar varios, bueno, uno que tengas anotado ahí, de corrida de toros totales. Voy a decir ¿o qué? Totales. A ver. En su vida artística, en España toreó 1057 corridas. 1057 corridas. En Francia, 77. En Portugal, 29. Y en América, 171. Total, 1334. Orejas cortadas, 1861. Rabos, 197. Total, 2.058 trofeos que, divididos por las 1.334 corridas, sale un poquito más de 1,5. Ese dato no tenías tú, Damaso. No. Es tremendo, ¿no? Hombre, lo podíamos imaginar, más o menos. ¿Y toros indultados? También lo tenemos aquí. Vicente tiene todo. Espérate. Un montón de toros, tío. Pues tenemos todos indultados toros 10. Alternativas concedió 18. Apoderados tuvo 7 en total, pero Camará lo tuvo en 2 tramos. Toros al corral 4. Algunos porque él dijo que se negó a matarlo. Cornadas ha sido muy castigado. Ha tenido 25 cornadas. Sí. Y trofeos muchísimos. Claro, recordemos que tomó la alternativa un 24 de junio del 69. He visto datos de temporadas. Damaso, no sé si tú, hablándolo en tu casa, ¿qué temporadas, o alguien te lo ha comentado, fueron las temporadas más sobresalientes del... Esta mañana me preguntaban en la tribuna, el periodista, ¿de qué temporada? Digo, yo creo que Damaso ha sido triunfos generalizados, digamos, incluso cuando toreaba menos tardes, que cuando toreaba 70 corridas de toros en la temporada, que ha sido una línea muy regular de éxitos, ¿no? Y que no puede, digo yo, a lo mejor tú me puedes corregir en eso. Oye, por la temporada del 80 o del 90 o del 70 fue la sobresaliente del... ¿Cuál es tu idea al respecto? ¿Por la información que tú puedes tener o por lo que hablabas con tu padre o con tu familia? Yo con lo que hablaba con mi padre siempre así me nombraba mucho sus primeros años, ¿no? Él nunca le han resaltado a lo mejor el toreo con el capote, y él decía que al principio de tomar la alternativa él toreaba muy bien con el capote. Lo que pasa que lo que estábamos hablando antes, muchas crónicas no le valoraban, no se lo valoraban, y se daba cuenta que con la muleta le cortaba las orejas. Entonces dice que dejó muy de lado el toreo con el capote y se centró más en los triunfos con la muleta. Todos los aficionados que hablo, que estuvieron siguiendo a mi padre desde su principio, lo que más valoran es los primeros años, de los años 70 a 75. 70-75. Ahora que hablabas de la muleta, el día del azulejo en Madrid, hay un momento que hay un corrillo, Lorena estaba también por ahí, en la Plaza de Toros, pero en el mismo ruedo. Estaba ahí un grupo de matadores de toros, iban a hacer una foto de familia,
y yo vi a Curro Vázquez, el niño La Capea, Ortega Cano, Miguel Ángel Pereira, Luis Francisco Esplá, estarías tú, Dámaso, no sé si había algún matador de toros más, pero esto es seguro. Y vi ese corrillo, y solo con un interés periodístico, no por meter ahí la oreja, pues yo me acerqué y digo, estos matadores de toros tienen que estar hablando cosas que deben ser interesantísimos. Y ha sido uno de los momentos más interesantes acercarte ahí y poner la oreja y escuchar. Y decía Curro Vázquez, yo recuerdo aquí una tarde con no sé qué toro, Capea, hablaba de Dámaso, recordando faena, recordando tardes, ¿no? Y Miguel Ángel Pereira, y todos con mucho respeto. Luis Francisco Esplá estaba emocionado, me lo encontré en el patio de caballos y dice, llevo gafas de sol hoy porque estoy llorando, ¿no? De la emoción de ese día de recordar a Dámaso. Y ya la conclusión final fue, bueno, pues se puede hablar de un torero de arte, se puede hablar de un torero, de otros toreros de arte, de otros toreros de calidad. Y dice Curro Vázquez, que es un torero que ha toreado muy bien, de Curro Vázquez, pero con la mano derecha uno solo. El de la mano derecha de los últimos 70 años, ese ha sido Dámaso González. No sé en eso, ¿qué opináis vosotros? Eso fue en esa mañana, hace un mes aproximadamente, en ese coloquio improvisado, pisando el ruedo de las ventas. Fíjate, pisando el ruedo de las ventas, que aquí entras hasta miedo. ¿Tú que lo habrás pisado todavía? No, sí. Pasas miedo ahí solo de pisar el ruedo. Y decían eso, los matadores de toros, dice. Bueno, la mano derecha, lo digo por lo que te contaba ahora Pelu. Bueno, viene un poco al caso de lo que he dicho antes de mis vivencias, ¿no? Casi todos, fíjate la fuerza que tiene todavía el maestro, que todavía sigue llenando claro. los sitios. Pues cada uno de los que estamos aquí tenemos vivencias personales, ¿no? Yo mi vivencia personal, yo recuerdo de ser un niño y venir a una corrida de Asprona y verlo torear un toro rajado. Y es que yo, el recuerdo que tengo de niño es de ver al maestro en las tablas y darle los redondos que él le daba. Y había un momento que entre las tablas y el maestro no cogía nada. Pues el toro hacía como maniobra para pasar por donde estaban las tablas y el maestro y pasaba el toro. Y se pegaban unos arrimones. Bueno, aquello a mí... Eso es mando, eso es temple. Eso es una capacidad, una técnica, es que, no sé, ahí se junta todo. La capacidad, la técnica, el compromiso, es que es todo. Por eso digo de que para los toreros y para muchísima gente, el maestro fue un torero tan capaz y tan grande que todavía lo recordamos. Yo lo descubrí pronto eso, ¿no? Cuando se dice, ha sido torero de toreros. Yo empezaba a escuchar ya a matadores de toros que hablaban de él. El otro día he leído una cosa de Paco Ojeda, que dice que su inspiración nace viendo a Dámaso González y al cordobés. El otro día leí alguna cosa que se escribía por ahí, ¿no? Decía Paco Ojeda, ¿no? Que fue... Porque algunas veces decían que era Paco Ojeda el precursor del toreo de Dámaso y es al revés, ¿no? El mago Paco Ojeda tuvo el gesto de decir que él, de quien aprendió eso, fue de Dámaso González. Esa capacidad, ese temple, ese poderío, Mariano, son características y a lo mejor quieres añadir tú alguna más. Sí, al fin y al cabo, lo que era en sí Dámaso González. ¿Hay que tener mucho valor para todo eso? Más todavía. Ahí todavía, y la tranquilidad que tenía el maestro delante de un toro. Conocedor. Eso yo se lo he visto, por no decir a muy pocos toreros, o muy pocos, ¿no? Pero yo también lo que quiero resaltar, cuando yo empecé ya con Enrique Ponce a las primeras temporadas fuertes, ya empezamos a ir a América. En América pasa una cosa, que se torea no de tarde en tarde, pero de tarde en tarde me refiero a un fin de semana, otro fin de semana. Salvo ferias como Ecuador, que se torea más seguido. Pero yo he estado allí con Enrique y hemos coincidido con Manzanares padre, que en paz descanse también, con Paco Ojeda, con Emilio Muñoz, con Ortega Cano. Y entonces, en esa intimidad, cuando los toreros, después de esa corrida, se juntan, o voy a meterme yo también, nos juntamos después de cenar, y se juntan muchas veces en una habitación, sobre todo con Manzanares padre, siempre ha salido el tema del maestro Dámaso González. Y tanto para todos, tanto el maestro Paco Ojeda, todos han procesado un respeto y una admiración hacia el maestro Dámaso González, que ahí fue donde yo, siendo todavía niño, que yo tendría 20 años, 21, yo dije, hombre, todo el mundo sabe que Dámaso era figura del toreo, pero ahí es donde te da la dimensión que ha tenido ese hombre y el respeto que tiene de todos sus compañeros, máxima figura del toreo también.
cuando oyes hablar a esa gente, digamos, en esta intimidad, es cuando valoras de verdad la trayectoria y lo que ha hecho el maestro Dámaso González en el toreo. Vamos, que yo me emocionaba porque yo digo, bueno, si yo lo están vistiendo de chiquillo hasta hace nada, y para mí era, pues, yo sacaba pecho allí, digo que yo soy de Albacete, vamos, que este me podía ser mi padre, pero ya os digo, ahí es donde yo he valorado mucho más todavía lo que ha sido Dámaso González en el toreo. Dámaso, y la casa siempre se abría para los que querían ser toreros, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre. Y para quien más lo necesitaba, más aún. Más. Yo he visto algunos días como en el año 2003, cuando reapareció, de encerrarse 4 becerras y llegar a algún chaval y torear una y dejarle al otro chaval, dejarle que toree las otras 3 que tenía él para prepararse. Porque mi padre, cada vez que se ha retirado, la verdad es que sigue yendo a los tentaderos, pero no toreaba nada, no, porque es lo que estábamos hablando de cuando él no estaba toreando, era como si toreo yo la vaca, se la estoy quitando a un chaval que quiere ser torero o un matador de toros que le hace falta. Y él nunca toreaba una vaca, pero ese año sí le hacía falta, y sobre todo porque venía de muchos años retirado y tenía que prepararse. Y yo más o menos se lo decía, digo, papá, que te tienes que preparar, que toreas, que fallas ya y reapareces y estás dejando que toreen todas tus vacas los demás. Y así era mi padre con todos los chavales y compañeros, ¿no? Matadores de toros. Decirte que era un buen padre, pues es una obviedad, ¿no? Y decírselo a tu madre, pues fíjate, pues es otra obviedad. Pero esos gestos se notan en cosas que pasan. Yo recuerdo cuando tu hermana Sonia termina la carrera y ya es periodista, una mañana en el Gran Hotel, tomando café, me dijo que a ver qué podíamos hacer, ¿no? Que tenía que empezar ya a ejercer la profesión, y dice, porque mi Sonia es una chica estupenda y lo merece. Pues Sonia ya inició su carrera, ya trabajó en televisión y trabajó en muchos sitios, pero ahí yo quedé aquella mañana con tu padre y estaba preocupado, y veía a su hija a verla ya funcionar, o sea que demostró, como muchos padres, ¿no? Son buenos, que además era un buen padre y muy cariñoso con todos vosotros, ¿no? Sí. Ese recuerdo lo tenéis los hijos muy presente. Hombre, muy presente. Y hay una anécdota de un día que toreé en Cabra, en Córdoba, y toreé con el hijo de Cordobés, con Julio, y con el hijo de Palomo, con Sebastián, y toreamos los 3 allí, y me acuerdo que digo, como han sido como toreros, también son como padres, ¿no? Claro. Porque al terminar la novillada, me acuerdo que estábamos las 3 habitaciones juntos y llegó Palomo con el carácter que tenía él como torero y como persona y cogió al hijo. Hay que estar, me había cortado un rabo, Palomo. Hay que estar mejor, así no se puede, echándole ahí un medio bronca. Mi padre en la habitación, venga, dúchate rápido, que tenemos que irnos ya rápido para casa, con su temple. Y cuando estábamos bajando del hotel, subía el cordobés padre con la reina y las damas a llevárselas, a presentárselas al hijo. Y digo, ¿cómo ha sido? Digo, ¿cómo ha sido como torero? Son igual como padres, ¿no? Es tremendo. La verdad que vamos a contar a lo largo de la tarde alguna, aunque el tiempo es limitado, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con ganas, volvemos otro día, Juanjo, no pasa nada. Vicente, y surge la idea de ese monumento a Dámaso González. ¿Cómo se fragua todo eso? En el primer libro me lo presentó Javier López Galeacho. Javier. Y después nos fuimos a tomar a los molinos unas cervezas. Y me dice, te voy a proponer una cosa y tienes que tirar tú para adelante y formar el equipo. Dámaso se merece tener un monumento aquí en Albacete. Y tú eres la persona idónea e indicado para tirar del carro, porque si no, esto está tal. Total, me comprometí con Javier y le dije que tiraba para adelante y así fue. Hice un equipo de 12 personas más, que yo creo que Dámaso a lo largo de su carrera artística ha recibido muchísimos condecoraciones, triunfos, premios, regalos, trofeos, un montón, en todas las partes del mundo taurino. Pero yo creo que el que más le llenó al final, porque no quería al principio, me dijo, no, te merece Vicente, tú tranquilo, tú... Pero te decía de verdad, si mi peña es todo Albacete, claro. Esa es mi peña. Y le dije que tú tienes que tener un monumento y lo vas a tener. Y lo conseguimos, gracias a Dios. Y además con donativos anónimos, sí, de gente que seguramente harían un esfuerzo, ¿no? Fuimos al polígono y nada, a pedir dinero, nos daban... Yo iba a la caja, Global Caja, que abrimos la cuenta,
y en vez de ingresar todo el dinero que había recogido, no. Yo iba a cada uno, hacía su ingreso, me daban una copia y se la devolvía. Mucha gente me decía, ¿pero para qué me traes el justificante de que has hecho el ingreso? Digo, mira, con que uno solo dude de mí ya me molesta. Claro, muy bien. Por lo tanto, todo hay que devolver. clarito y transparente. Y tuvimos que hacer varios viajes porque el primer viaje que hicimos, a propuesta de tal, ya le dijimos a Pedro Requejo, que es el escultor, que queríamos Dámaso, que no nos hiciera algo abstracto ni nada. Tiene que ser Dámaso González con su corbatín torcido y como tiene que ser. Él. Y en uno de los viajes que fuimos, que muchísima gente no se ha dado cuenta, es que estando allí, viendo yo ya el monumento tal, en la chaquetilla, en la parte de atrás, digo, aquí falta algo y es la Virgen de los Llanos. Total, que se lo digo al escultor, le digo, no, mira, tengo aquí una fotografía que es un almanaque, que esta es nuestra patrona. Y Dámaso la quiere mucho, lo tienes que poner. Y me dice, hay que consultar con el maestro, si no, no hacemos nada. Total, llamó a Dámaso y le dijo, lo que te diga Vicente haces, y punto. Está bien. Cosas de Dámaso. ¿Sabes? Vamos a recordar, Sergio, Mariano, una tarde esas que tengas en la cabeza, de un cartel, una faena, una tarde, Sergio, de Dámaso. Bueno. Tendrás muchas, ¿no? Yo me preguntaba esta mañana, dice, ¿cuál fue la...? Mira, Dámaso, su hijo no lo recuerdo ahora, los años buenos que decía su padre. Y yo esta mañana no sabía fijarme en una temporada ni cuándo fue la mejor, ¿no? Bueno, yo, como bien dices, tengo muchísimas, ¿no? Pero guardo muy dentro de mí, muy en el corazón, pues la primera y única vez que pude torear con el maestro de luces. Que fue ¿Cómo fue el cartel? Fue la inauguración de la Plaza de Toros del Bonillo con Antón Cortés. Y fue, antes decía Dámaso que fue su última reaparición y bueno, ese fue el cartel, el maestro Dámaso González, Sergio Martínez y Antón Cortés por orden de la antigüedad. Y esa la tengo en mi corazón porque toreé muchos festivales con el maestro, pero no pude y no tuve la posibilidad por los años, ¿no? Claro. Y lo guardo con mucho cariño. ¿Y qué pasó esa tarde? ¿Fue bonita? ¿Hubo triunfo? Sí. Fue una tarde bonita, salimos los tres a hombros. Una corrida de Pocoví. También era un ganadero que creo que tiene descendencia aquí en Albacete y la tarde fue muy bonita. Sobre todo para mí, en especial que toreaba con el que ha sido pues mi ídolo y pues mi maestro, ¿no? Y cuando se habla con los chavales de la escuela, se recuerda, ¿no? A los toreros de Albacete, por supuesto, a Dámaso, que es el torero señero, el torero emblema, ¿no? Y ellos preguntan y... Sí, hombre, tenemos muchas conversaciones personalizadas y, hombre, hablamos muchísimo del maestro, sobre todo, pues, a la hora de entrenar de salón, porque al maestro le gustaba mucho torear de salón y la manera de poner la muleta. Cuando salimos fuera a los bolsines, todo el mundo nos identifica con Albacete y eso, pues de alguna manera fue gracias al maestro Dámaso González. Esta mañana me comentaban, os digo a vosotros chavales, me decía Víctor, que además de entrenar, de las clases, con los profesores, la escuela, pues hace falta también tener una formación y conocer los entresijos y a los personajes que han sido interesantes del mundo de los toros, como es el caso. Me lo recordaba esta mañana Víctor, y que alguna prueba o algún examen o alguna clase os dan al respecto o algo tenéis que rellenar de vez en cuando, lo cual está muy bien que la escuela se vaya construyendo así de esa forma, porque todo a veces no es pegar pases, ¿no? ¿Y tú, Mariano? Ese recuerdo, una tarde con Ponce. Ponce era también un admirador. Sí, loco Ponce al maestro lo quería muchísimo y tardes por las corridas de Asprona, que hemos coincidido también en muchas corridas. La corrida que comentaba antes fuera de San Martín de Valdeiglesias, que aquello... Exagerado. Que era exagerado, pero bueno, ya me dijo el maestro, dice, ya te acostumbrarás. Ya te acostumbrarás. Y luego también, aparte de las corridas, los tentaderos en el campo, en casa de Daniel Martínez. La Rambla. Que Dámaso con Daniel ha sido uña y carne y me acuerdo con Enrique, referente a lo que ha dicho su hijo de decir Dámaso, no, yo toré una vaca y las otras que las toré Ponce. Y luego pasaba eso. Mira que Enrique también estaba a tiempo con las vacas, luego se calentaba y decía, déjame un momento que
que le he visto algo por aquí a la vaca y todavía te descubría cosas que hasta el mismo Ponce no se las había sacado. Pero bueno, para eso era el maestro. Y muy a gusto, siempre que hemos coincidido en un cartel, pues esa solera que le daba a los carteles y ese respeto que ya le teníamos, pues la verdad muy orgulloso de haber estado con él siempre. Yo me canso de ver ese vídeo, que de vez en cuando aparece por ahí por las redes, del festival. Cuando lo hacéis, estaba el Niño Belén, estáis vosotros, estáis todos, festival, ¿no? Que se le hizo a Manuel Montoya. A Manuel Montoya. Que entonces estaban todos los maestros ahí en... Damaso estaría en una barrera. Pidieron un toro de regalo. Un toro de regalo, ¿no? Un toro de Juan Pedro de regalo. Y Damaso estaba en barrera y Enrique, bueno, parece que lo estoy viendo, maestro. Baja y pégale 2 o 3. Y él diría que no, pero luego no había quien lo quitara delante del toro. Luego se puso ahí. Se puso ahí y dio una pajarraca. Así es. Así era. ¿Tú recuerdas eso, no? Sí. Ha pasado muchos años, no sé. ¿Te lo recuerdas perfectamente? Sí, ¿no? Me acuerdo perfecto. Además, me acuerdo... Además, para pasarlo mal, para su mujer, sus hijos, verlo ahí, ¿no? Porque hay que estar preparado. Me acuerdo de ese mismo día, hasta de por la mañana, que estuvimos cazando con los galgos en la jineta y aún no lo habían operado porque luego lo operaron de la espalda. Y íbamos andando y no podía andar. Y se quedaba ese mismo día, esa mañana. Y no podía andar. Y cuando salió por la tarde y lió la que lió, que me acuerdo, que lo que dice Mariano, que dice Enrique, y fue a cogerle la muleta y dice, no, un poquito más. Así, un poquito más. Y salió y lió la que lió y al terminar me acerqué a él y digo, esta mañana lo que no querías era andar, ¿eh? Decías, Ángel... 8 de octubre del 2011. Fue eso, 8 de octubre, para las fechas, no me suelo acordar de las fechas, muchas de los carteles. 2011. ¿Decías, Sergio? No, decías antes de que si hablamos del maestro Damaso, yo a los chavales les pongo como ejemplo, porque a mí me lo dijo de pequeño, no sé si a Sergio se lo diría también, de que cuando toreamos de salón, o cuando tienen la sensación de torear, el maestro nos decía de que teníamos que pensar como que entre los pitones, entre la punta del pitón y la muleta había un hilo. Un hilo. Un hilo. Entonces, si se rompía ese hilo, significaba como que habías pegado un tirón, entonces te habías adelantado el muletazo y te podía coger. Y si se destensaba, era que te pegaba el toro del derrote. Entonces, ese hilo tenía que ir tenso y tenía que ser la capacidad de tirar tú del toro con la muleta. Te lo ponía como ejemplo el maestro. Y es verdad. O sea, la sensación de torear es tener ese hilo tenso, tirar del toro sin que se rompa ese hilo y que no se destense ese hilo. Y eso no lo decía el maestro, que yo se lo digo mucho a los chavales. Eso del temple también, ¿no, Sergio? El temple y la capacidad, ¿no? Sí, pero fíjate. De ahí se inventó la palabra temple. Claro. Esa sensación de llevar al toro tan cosido en los trastos, tanto en el capote como en la muleta, de llevarlo embebido y dejar que él crea que puede llegar a alcanzar esa muleta o ese capote y vaciarlo hasta el final sin que lo toque. Y el temple, pues el maestro lo tenía, vamos, lo llevaba adentro. Antes hablábamos de la crítica Damaso y ya me anotaba yo estos días, buscando algunas notas, que pasó por Madrid, ¿no? Y Diario 16, pues todo el mundo no era malo en esta profesión del periodismo, los hay malos, buenos, regulares, hay de todo, ¿no? Y titulaban una crónica, ¿no? Cuando ya en Madrid ya entró el más, ¿no? Qué grande es Damaso, qué grande. Fue un titular del Diario 16, sería ya por el año 93, que toreó 35 corridas de toros, o sea que hubo de todo. Pero él no echaba cuentas de eso. Me da a mí la impresión que no echaba cuentas si una crónica era mejor o peor. Eso le importaba poco. Me da la impresión. No echaba cuenta, pero molesta, pero ¿no? siempre molesta y no es agradable, ¿no? Porque cuando estás todo el día con tus esfuerzos, entrenamientos, dedicado, diré, totalmente a tu profesión y ves que llegan los triunfos y aún encima de llegar los triunfos y creyendo que está bien, llegue un periodista y te haga una crónica que crees que no te la mereces o pienso que no se la merecía, y pues la verdad que aunque no hagas caso, pues dentro de a veces para sus compañeros, pues a veces tienen que pensar todo el esfuerzo que viene detrás de llegar a esos límites de esos triunfos, ¿no? Y no llegar
machacar a alguien que está dedicándose totalmente a su profesión y está teniendo esos triunfos, ¿no? Era una delicia hablar con él de toro. Yo recuerdo que viajaba algunas veces con Vitín, que era muy amigo suyo, Sí. Víctor Rubio Navarro Vitín, torero, empresario de la Plaza de Toro de Munera. Viajábamos a muchos sitios y a mí había un momento que me encantaba, cuando parábamos por la noche o a tomar algo o a tomar un café, ya de vuelta después de una tarde de toros, que él ya volvía aquí a su casa y había hablado con vosotros y tal. Ese momento de estar cenando y hablando de la tarde y hablando de toros y recordando cosas, para mí era uno de los momentos más deliciosos del día, ¿no? Además de la corrida de toros, por supuesto. Pero esa noche, esa reflexión de poder escuchar a un torero como él, a mí era algo que me encantaba. Sergio, seguro que vosotros tuvisteis oportunidades varias de estar con él y hablar de toros, lo que tú recordabas ahora del Iro, ¿no? Porque escucharlo con cualquier lección de ese tipo sería una delicia. Claro, nosotros pues poníamos la oreja. Nosotros éramos críos y poníamos la oreja y dejábamos que con sus ejemplos y con lo que era capaz de hacer, pues para nosotros eran lecciones. Entonces, pues que ha sido un grande, es que en todos los sentidos. Sí. Cuando quisiste ser torero, ¿él se opuso, Damaso? ¿Él cómo asumió aquello? Cuando ya surge, ya te ve y tú ya quieres. Él me dejó, él se lo dije y dijo, vale, pues empieza a buscarte la vida, ¿no? Si quieres ser de verdad, empieza a demostrarlo, ¿no? En vez de volcarme y ayudarte, quiero ver que tú quieres de verdad, ¿no? Yo no estuve en la escuela taurina y todos mis principios, yo me acuerdo cuando llegué a debutar con caballos, que una semana antes con Javier Vázquez me estaba enseñando a montar bien la ayuda, ¿no? Con la muleta, porque yo entrenaba y todo lo que más o menos estaba aprendiendo era con vídeos y estar pendiente de fijarme en casi todo, pero no tenía nadie a mi lado de verdad de enseñarme lo clave, ¿no? De la profesión. ¿En qué te parecía que ha sido muy bueno? Viendo el toro desde que salía, con la muleta, antes hablabas del capote, me ha encantado recordar eso. ¿En qué piensas tú que él como torero era un prodigio, una mente...? Hombre, sobre todo en lo más principal, ¿no? El querer, querer y querer, ¿no? Desde que era muy niño, él ya tenía claro que quería ser torero. Me contaba mi abuela que lo veía toreando las gallinas, no, con nada de edad. Y luego todo lo que vivió en las capeas, esas muchísimas hay dureza, con dureza, con cornadas muy fuertes con 12, 13 años, en el pantano de ¿cómo se llama? Sí, por esa zona. Sí. ¿Dónde? Por la zona de Andújar. Sí, de Andújar, sí. Andújar, en el pantano, Dios, me contaba una anécdota que iba a hacer la tapia y llegó en pleno invierno a las 3 de la madrugada y se tenía que dar la vuelta a todo pantano. Dice, cuando llegué allí van a haber 15 o 20 chavales delante mío. Dice, sin saber nadar, se desnudó, ató 3 palos la ropa y se cruzó el pantano nadando como un perro para llegar el primero para salir de tapia. Entonces eso es lo que yo creo que le ha hecho llegar a ser figurón del toreo, ¿no? Es el querer, querer y querer. La parte humana, Damaso, cuando están aquí de la institución benéfica Sagrado Corazón esta tarde, está Alberto, que sabe mucho de Asprona. Cuando llegaba todo eso, él, ¿qué notabais? ¿Qué transmitía? ¿Cuál era su sentimiento? Porque yo creo que hacía cosas y que tampoco buscaba la publicidad, ni la propaganda, ni que se supiese, ¿no? Cuando él se ponía a trabajar por quien lo necesitaba, ¿eso cómo se percibía en tu casa? No, mi padre... Cuando llegaba el cartel, ¿no? Ahí toreaba la corrida de Asprona, ¿no? Yo tenía aquí anotado de muchas tardes. ¿Qué pasaba ahí por su cabeza? ¿Qué os contaba? Yo era muy pequeño, pero sí recuerdo, pues, y aparte de la corrida de Asprona, el Cotolengo, todo lo que ha podido ayudar, es todo lo que he vivido con él, que si tenía que ayudar a alguien no esperaba el momento que hubiera alguien delante, ¿no? Siempre lo intentaba hacer sin que nadie se diera cuenta y tenerlo lo más tapado posible, porque no era una persona de ayudar para que lo vieran, ¿no? Era una persona que su corazón le hacía, ¿no? De ayudar al prójimo. Esa condición humana, ¿no, Vicente? Es así. Totalmente. Generoso y humano por demás. Y sencillo, sencillez. Voy a decir un detalle, que es una anécdota. Damaso toreó con Paquirri 203 tardes.
y con el Capea 179. El 26 de septiembre del 86, muerto Paquirri en Pozo Blanco, se organiza allí una corrida en la cual se daba un trofeo en honor a Paquirri. Estuvo viendo el padre de Espartaco la corrida. Regresó al hotel y vio a los 3 toreros y les dijo: apretar poco que la corrida es chica. Contestación de Dámaso: vengo a por el trofeo. Cortó 4 orejas y un rabo. Trofeo para Albacete. Se entretuvo en eso. Yo creo que le daba igual la plaza que fuese, la corrida de toros que fuese. Todos los toros tienen unas preferencias y cuando se negocia algo, porque hasta aquí en Albacete me acuerdo de haber problemas, ¿no? Sí. Algunos años para la contratación, como le sucede a cualquier figura del toreo. Y él de torear una tarde, de verdad que era Estella, unos corridones de toros impresionantes. Yo creo que eso él lo tenía poco. Yo creo que era complacer más al público, al toreo, al toro, más que elegir o ternas o corridas de toros. Lo haría en algún momento, lógicamente un torero que no defiende lo suyo o no defiende su dinero, pues oye, pues tampoco es del todo figura del toreo. Pero yo creo que ahí era un ser, una dimensión extraordinaria en ese sentido, ¿no? Ir a una plaza de toros, lo decía antes Mariano, San Martín de Valdeiglesias, ¿eh? Sí. San Martín de Valdeiglesias y un corridón por allí, ¿no? Porque a veces las corridas grandes pues las puedes matar en otro sitio, las puedes matar en Bilbao, las puedes matar en Pamplona, pero ir muchas veces a sitios de esos y encontrarte una corrida de esas características, pues es tremendo. Cuando queráis, pues, asomáis el pañuelo, que creo que es hasta la... Me dais el primer aviso hasta la 1:30 y después entramos en diálogo si algún aficionado quiere preguntar algo. Que nadie muere mientras se le recuerda. Y esta tarde yo estoy encantado, ¿no?, de poder estar recordando a Dámaso esta tarde del lunes 13 de noviembre y hablando de él. Y eso lo tenemos que hacer pues con más frecuencia. Hablar de toros siempre es muy bueno. En este caso, hablar de Dámaso. Cuéntanos alguna cosa más porque... Tienes una cantidad de apuntes, Vicente, aquí tremenda. Y además estás descubriendo, porque Dámaso sabe, su hijo, sabe que Paquirri era torear un montón de tardes, pero no sabía que eran 200 y pico. Sí, señor. Capea. Claro, aquel cartel se repetía mucho, ¿no?, en la feria. 203 Paquirri. Ese cartel de Dámaso, Capea, Paquirri, era el cartel estrella de la feria. Mallorca, ¿Dónde? En Mallorca. En Mallorca. Mallorca también. ¿Cuántas corridas de toros? Ese no lo tiene, pero no que dice que 70. Con los que más ha toreado, ¿no?, ha sido con Paquirri y con Capea. Y con Capea. 203 y 179. Ahora voy a contar una anécdota que se salió esto precisamente en Antequera. Toreaban el 22 de agosto Dámaso, Espartaco y Emilio Oliva. Espartaco, entre bromas, serio, pique, no pique, cuando estaba toreando de muleta, le dio con un muslo, Espartaco le dio al pitón y le dijo: Dámaso, con el muslo. Dámaso, como era eso, se cayó. Pero el día 28, a los 6 días, toreaban en Calahorra. Entonces llegó el maestro Dámaso, le dijo: Juan Antonio, con este y ahora con este, con 2. ¿Sabes? Lo he visto yo muchas veces, pasárselo muy cerca, ¿no?, y tocarle con los mulos los pitones. ¿Sí? Bueno, tengo que decir que el que más sabe de Dámaso es Pepe Huertas. Es verdad que está ahí también. Si yo, cuando quise conformar esta mesa, no era fácil, es como hacer una feria de Albacete, ¿no? es complicado, porque si vas el primer día, el último, todo eso es un follón, ¿no? Y de verdad que me surgieron muchos nombres. Y digo, bueno, pues dará para otro momento. Y al final tienes que decidirte por una serie de personas. Pero pensé en muchos nombres y de verdad que Pepe Huertas está ahí también. Y cualquiera. Repito lo que al principio me decía Manolo y Alberto. Hablar de Dámaso no es fácil porque prácticamente está casi todo dicho. Aunque hoy estamos recordando cosas interesantes. Estamos hablando aquí en la intimidad y estamos escuchando a su hijo que nos está contando cosas que se viven a nivel familiar, pero no era fácil. Pero sí, cualquiera de los que están aquí podía estar sentado en esta mesa y Manuel García y una cantidad de gente, y Miguel Narro, cantidad de aficionados que están ahí. Joder. Está Julián ahí. Pero bueno, Julián, pedazo futbolista, Julián Rubio, y de aficionado,
Tú conoces a Julián, ¿no? Sí, claro. Julián era un ídolo en Sevilla. ¿Sabes quién es el amigo de Julián? Antes, ¿con quién trataba él mucho? ¿Con qué matador de toros? Se ha llevado muy bien, además os seguro. Digo, de por allí abajo. ¿Tú lo sabes? Con Emilio Muñoz. Sí. Julián Rubio. Me da mucho gusto verte ahí. Julián, qué grande eres. Luego en el Barcelona, una trayectoria brillante. Tiene una charla de Alués, Juanjo. Julián Rubio. Pedazo de futbolista. Ángel, cuando quieras. Sí, pues cuando vamos quieras. a ir. ¿Sí? La verdad es que surgen más temas, pero bueno. Vamos a hablar con alguno de la escuela taurina. ¿Vale? Un Venga. chaval. A ver, Yo os paso el micrófono, ¿vale? Y así ¿a todo cuál el de mundo ellos? se ¿Cuál tienes escucha. tú ahí de portavoz? ¿Sí? A ver. Venga. Toma el micrófono. Ella, a ver. Primero me tienes que decir cómo te llamas, los años que tienes y por qué estás en la escuela taurina. A ver. Vaya compromiso. Yo soy así, ¿entiendes? Entonces, podría estar yo aquí solo hablando, pero yo quiero hablar con vosotros. A mí lo que me interesa. A ver. Me llamo Nayara Aparicio, Espín, y tengo 16 años. 16 años. ¿Y en la escuela llevas? Pues 6 o por ahí. Desde los 9 años. ¿Y por qué estás en la escuela? ¿Qué quieres? Pues no sé, mi familia ha sido así allegada al mundo del toro y de pequeña siempre en la finca con el Pelu, que siempre nos ha ayudado. Y no sé, me empezó a gustarme de pequeña en la finca, que íbamos primero con los galgos y ¿Tu luego padre, ahí... ¿Tu padre es el picador, Aparicio? Es mi tío. Ah, es tío tuyo. Ah, Sí. perdón. Ah, ya sé quién es. Y El ya- Turuta. El Turuta. Sigue, perdón. Y desde pequeña ya, hasta que dije a mi padre que quería estar en la escuela taurina. Y fui tomándomelo en serio ya y pues hasta aquí. ¿Te gusta lo que estamos recordando? Estamos hablando de alguien que tú habrás oído alguna vez, tampoco sabrás mucho, pero estamos hablando de una persona muy importante. Yo tengo un recuerdo con el maestro desde pequeña, A ver, que las fotos las tenía mi tío ya que se perdieron. La primera vez que yo toré fue con el maestro Damaso. Él me cogió y yo, guay, ya. eso no se te va a olvidar Ya, nunca. No se te va a olvidar nunca eso. Nunca. Me pasa el micrófono un poco a la derecha a ver qué me dice Víctor Zafrilla, que es el que os entrena ahí, que es muy aficionado. Y se pone también delante, ¿eh? Hoy he visto un vídeo por ahí y torea más bien y es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno y es el que... Yo voy los lunes, lo he dicho antes, voy al gimnasio con él y la verdad es que es lo mejor que hago en últimos tiempos, estar con Mira, Víctor hablando Zafrilla. de- Víctor, eres muy aficionado. Sí, Te sí, gusta, eres muy amigo de todos los toreros. Mira, yo cuando más me gusta, cuando estoy en el gimnasio, alguna vez ha coincidido que ha ido Sergio después a entrenar. Digo, mira, y yo igual que los toreros aquí en el gimnasio de Víctor. Otro día fue Pacureña. Oye, voy otra figura del toreo aquí y disfruto de eso viendo, digo, entreno como los toreros, no llego a ese nivel, estoy ahí, pero Para reaparecer, Ángel. entrenar ahí, donde van los toreros, la verdad que me produce un placer enorme. Sí, sí. Bueno, Damaso pues yo- González para Víctor Zafrilla. Bueno, pues es que es todo, vamos, yo es una familia que ellos lo saben, que les tengo un aprecio inmenso. Yo también la primera vez que me puse delante como aficionado siempre y con muchísimo respeto fue ahí en Los Prados. Y curiosamente tengo una anécdota con Damaso, fue en el 40 aniversario de la alternativa de Juan Luis Rodríguez, que se hizo allí una fiestecilla. Y bueno, pues habían 2 becerras, o una creo, y pues hizo la rueda, ¿no? De la típica que hace la rueda pues cuando empiezan a salir los chavales, y Damaso se metió en la rueda. Y recuerdo que a mí me tocó salir después de él. Entonces, claro, yo aficionado, sales después del maestro y dices, madre mía, menudo petardo voy a pegar, que fue lo que pasó. Evidentemente, pues un petardo bastante importante, y yo llegué ahí al burladero y estaba, tengo una foto de ese momento, y llegué al burladero y pues evidentemente serio, ¿no? Y me dice Canito, que a mí me llamaba Canito, ¿Sí? si es que el problema es que yo he tenido que salir con la mano derecha porque con la izquierda no puedo, no me acuerdo qué pasó. Dice, entonces la tanda que te tocaba a ti, se la tenía, era con la otra mano, pero yo no he podido porque no, me pesa la muleta, así que perdóname y tal. Y digo, maestro, digo, estamos en tu casa, me estás pidiendo perdón por haberle pegado una tanda con la mano derecha a una becerra tuya, por Dios. ¿Sabes? Y luego de anécdotas, pues tanto de vivir de ir allá a Los Prados como en viajes, o como, por ejemplo, muchas anécdotas que nos ha contado Juan Luis Rodríguez padre. Hace poco, lo que ha comentado Pelu de lo de la prensa, de que mucha prensa fue muy crítica con él, pues hace poco Juan Luis nos contó una anécdota de la última etapa de Damaso, en la que estaban vestidos de toreros y llegó Navalón.
Y a eso me refería yo antes. Ah, sí, sí. Y llegó Navalón así a arreglarle el cuello un poquito y le dijo a Dámaso, Navalón, dice, las veces que me has querido cortar el cuello y ahora me lo estás arreglando. Fíjate, qué noble ante alguien que antes había metido. Exactamente. Y otro día en Valladolid. Sí. Que era Valladolid. Y luego mil anécdotas. Es que como dices, es que todo el mundo tiene anécdotas buenas. Un crítico importante tenía una tertulia allí, ¿no? Y claro, Sí. Dámaso había cortado un montón de orejas y quería que bajase Dámaso. Y Ahí- yo andaba por allí y me dijo, baja tú, es mi nombre y lo cuentas igual. Tampoco le importaba aquello. La tarde había salido fenomenal, estaba con su gente, con sus amigos. Sergio, buenas tardes, torero. ¿Qué tal? Bien, muy bien, buenas tardes. Bueno, pues recordar siempre a Dámaso y hablar de toro, pues en definitiva es hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, siempre muy agradable. Pero tú seguro que también tienes tu opinión, tu titular sobre Dámaso, que es el protagonista en esta tarde. Muchas cosas, muchas anécdotas. Además, he tenido la suerte de poder estar en casa del maestro, de ir al campo con el maestro. De la primera vez que me anunció, el primer pasillo que hice fue gracias al maestro. Y bueno, pues son muchas anécdotas. Yo creo que tanto profesionalmente, lo que decía Mariano, que todos los toreros, todos los profesionales allá donde vayas, yo creo que la figura del maestro siempre está latente, su calidad humana, ¿no? Hay una anécdota, entre muchas, del día que yo lo conocí. Mi padre siempre me había hablado del maestro Dámaso. Y claro, mi padre había trabajado muchos años en Pamplona y cuando Dámaso iba a Pamplona era un ídolo. No, vamos, se colaban en la plaza por verlo y cada vez que era un orgullo para los que estaban de Albacete en Pamplona, oye Albacete, que viene tu paisano, eso era un orgullo muy grande. Mi padre me había hablado tantas cosas de Dámaso, de lo que le había hecho a los toros, de todo lo que era Dámaso para él como aficionado, que la primera vez que yo conocí al maestro fue en un festival del Cotolengo y leíamos una poesía que había hecho mi padre, habíamos hecho los dos, y claro, cuando apareció el maestro yo no lo conocía. Entonces no había la facilidad que hay ahora de ver vídeos, de ver... yo tendría 5 añitos, 6 años. Y me acuerdo que al entrar Dámaso y me dijo mi padre, ese Dámaso. Yo me quedé un poco parado porque yo me había pensado que Dámaso medía 2 metros, era un tío muy fuerte. Claro, me había contado tales cosas mi padre que para mí era un superhéroe lo que me había contado del maestro. Y me acuerdo que leí aquella poesía y sentí algo muy especial. Cuando me tocó la cara... Me cogió, me tocó la cara, fueron 2 segundos. Y ya me transmitió, no sé, la grandeza que a veces transmiten esas personas que lo llevan dentro, ¿no? Y que son capaces de con un sentimiento, con una mirada o con un gesto, hacerte sentir cosas especiales. Y bueno, luego tuve la suerte de poder estar mucho en su casa y lo llevo siempre muy presente porque para mí es un espejo grande en mi caminar durante mi profesión. Luego tenía personalidad y ejercía un liderazgo en la plaza, recuerdo que era Pamplona, una tarde que se llena de almohadillas, ya saben cómo son en Pamplona, ¿no? La hullanga esa que se monta y empezaron a tirar almohadillas por algún motivo y él, tengo esa imagen, ¿no? Estaba yo en Pamplona o lo vi en televisión, coge una almohadilla o 2, la retira él y después creo que le pide a la gente, a los aficionados, que bajasen a quitar el resto de almohadillas y bajaron y quitaron las almohadillas, pero él quitó las primeras. A los de las peñas, ¿no? En las peñas. Eso sucede en Pamplona. Eso también da idea de la personalidad, del liderazgo, de la capacidad de alguien, ¿no? Alberto, está representando al ayuntamiento aquí esta tarde. Me ha dicho que el alcalde no ha podido venir. Échale la bronca, como es amigo, échale la bronca al alcalde, que tiene que venir más. Tenía otras cosas y no ha podido, pero bueno, digamos que una bronca cariñosa. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Me decías antes que te interesaba mucho la faceta de Dámaso en todos los sentidos, pero esa vinculación con Asprona y con su forma de ser y con su generosidad era lo que me destacabas ahí de pie cuando hablábamos hace un momento. Era alguien, bueno, los que lo hemos vivido cerca, alguien que es capaz de jugarse la vida por otro, a mí me parece que es algo grandioso. Pero él lo hacía con esa humildad, nunca pidió nada, siempre daba todo, costaba tener cualquier tipo de detalle con él, cualquier tipo de homenaje. Cuando iba allí, los chavales le adoraban, los chavales, con Dámaso era adoración. Y recuerdo 2 cosas, y esta Pelu lo sabe. ¿Te acuerdas del chaval que quería ser torero, que era de Asprona? Y solo le decía, maestro, ya me ve usted para... Dice, pero tú has almorzado. Pelu, tráeme un bocadillo y ahora seguimos. Era así. Y sobre todo recuerdo, como están las hermanas, el amor que sentía y la devoción por la Madre María. Era
era una devoción. Yo no he visto describir a nadie con... Estamos hablando de un señor que estaría por encima, muy por encima de la media de la humanidad de los que estamos aquí. Pues la adoración que sentía por la hermana María, recuerdo cómo me la describía un día que venía de la finca lloviendo, y aquella santa mujer, porque yo creo que era una santa, cargada, y él lo describía como diciendo, pero vamos a ver, que tú estás a ese nivel, y era algo, yo por eso destaco la faceta humana. No puedo hablar de toros, puedo hablar de lo que ha hecho por Asprona y puedo hablar de mis conversaciones con él a nivel de humanidad. Era una persona que sobre todo era una persona dignísima, y una humanidad que rebosaba por todos los lados. Para mí esa es la gran experiencia que yo tengo con Dámaso. Gracias, Alberto. Lorena, tú eres concejala y diputada provincial, también tus recuerdos. Tengo la impresión de que eres aficionada, que te gusta, porque el otro día el día del azulejo, te fuiste en un autobús con más aficionados de Albacete y te vi ahí en la plaza y lo pensé, digo, le tiene que gustar. ¿Te interesa la figura? ¿Habrás oído hablar mucho de Dámaso González? Yo no he tenido el placer de conocerlo personalmente, ni tratarlo personalmente, pero sí que me interesa mucho la figura porque como comentabais, todas las personas que están en el mundo del toreo hablan, vamos, que era una bellísima persona, y tengo familiares que lo han conocido personalmente que sí que, bueno, me lo han dicho, que lo han vivido en sus propias carnes, y que era sobre todo eso, ya dejando un poco al lado el mundo de los toros, que era una extraordinaria persona. Y luego, como bien dices, pues tengo un interés sobre la escuela taurina sobre todo, y pienso que igual que tu padre decía que eran los chavales a los que hay que cuidar para que todo el mundo de la tauromaquia siga adelante y podamos seguir disfrutando de esta fiesta, que al final es como mejor podemos homenajear a todo este tipo de personas que se han dedicado a este mundo, siguiendo con la tradición y apoyando. Pues con Alberto vais a hacer mucho y podéis trabajar mucho, Ayuntamiento y Diputación. Manuel, ¿y el pasodoble? ¿Cuándo...? El pasodoble de Dámaso. Distingo unos cuantos. A ver, dime Vamos algo, para allá, un segundo. Dime algo del pasodoble o lo que quieras, porque tú, además de director de la banda, que lo has sido, eres un gran aficionado. Supongo que sería fácil arrancarse, ¿no?, las tardes grandes de Dámaso en la plaza. Cuéntame algo, que estamos llegando ya al final, Manuel. Ya, Dámaso ya tiene su pasodoble. Hombre, claro, ya. De un Malcárcel. Y además es uno de los casos esos de musicales raros, ¿no? O llamativos. Hay pasodobles que son muy buenos de por sí, musicalmente. Son buenos y conocidos porque son buenos pasodobles. Pero hay otros pasodobles que son más conocidos y que han hecho famoso y más nombre a los toreros. Por ejemplo, el Gallito no era de Joselito, era de su hermano, que era un novillero. Vito, un pasodoblazo, que era de un novillero y que nadie lo conocía. Angelillo, otro igual. Es decir, que hay un montón. Agüero, para mí el mejor pasodoble que se ha escrito nunca taurino. Estaba dedicado a un buen matador de toros, un buen estoqueador biblaíno, pero no era una figura del toreo. Sin embargo, el pasodoble ha sido uno de los pasodobles más grandes que se han escrito en la historia de la música. Quiero decir con esto, entonces, el pasodoble... Dámaso a su pasodoble lo hizo famoso y bueno Dámaso González. No Dámaso González, el pasodoble era bueno porque pertenecía a Dámaso, es decir, que fue todo lo contrario. Yo de Dámaso tuve con él conversaciones durante mi vida, muchísimas. Yo fui un seguidor, me iba a Barcelona a verlo. Estuve en la despedida, yo estaba haciendo la mili, estuve en Valencia en su despedida de novillero, después me fui a Alicante a ver la alternativa. Yo he sido un seguidor, un fanático, diríamos, de Dámaso González como torero. Después, cuando no lo conocía personalmente y cuando llegué a conocerlo, entonces fue cuando me llenó y ya me enganchó totalmente. Porque como persona era generoso, era solidario, era una persona humilde. Todo lo que habéis dicho y lo que todo el mundo sabemos. Lo que como torero ya está manida la idea y la versión y todo lo que hablamos de maestro de maestros, de toreros. Antes te decía que era muy difícil hablar de Dámaso González. Y yo te digo una cosa. Para mí, para resumir mi forma de pensar de Dámaso, yo lo resumiría que era un personaje tanto humano como profesional peculiar. Sí. Era un personaje único. Y además, sobre todo, ha sido y será siempre un personaje, un torero y una persona insustituibles. Así que esa es mi versión, mi admiración y sobre todo mi cariño
y hacia él, que ha sido siempre bueno y, pues muy y así lo digo. Manuel, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más o alguien que quiera hacer algún apunte? Yo la verdad es que les haría una pregunta o les dejaría el micrófono a cada uno de ustedes, porque es la obligación, pero alguien más, algo, y si no, podamos seguir poniendo punto final. ¿Delante? No, está Feli Tarruella. Vamos. La esposa del maestro, que está aquí también con nosotros y yo le agradezco que esté aquí y también queremos escucharla. Adelante, Feli, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Vamos a ver, yo siempre que acudo a un acto como el de hoy, que gracias a Dios y gracias a Dámaso, que por supuesto se los merece todos, son muchos, siempre quiero dar las gracias y quiero decirle a todo el mundo que se habla como torero, se habla como persona, se habla como padre, pero yo también quiero hacerle mi pequeño homenaje como marido, porque ha sido un marido extraordinario, que he tenido la gran suerte de que Dios me lo mandó muy pronto, que he compartido una vida entera con él y 100 más que tuviera que compartir. Quiero darle las gracias a todo el mundo y además me siento tan orgullosa en el día a día, en el ir por la calle, el haber compartido su vida y ir como mujer de Dámaso González, que quiero decirle a todo el mundo el orgullo tan grande que supone para mí el haber sido su mujer. Pues eso te honra, y a todos ustedes que nos han acompañado. Juan José Caravaca, gracias por la invitación, y que el último aplauso esta noche sea para un gran hombre, un gran torero, a quien no vamos a olvidar nunca, Dámaso González. Muchas gracias. Qué bonito, Feli, de verdad. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Gracias, por supuesto, a esta mesa, Ángel Calamardo, Vicente Sáez, Sergio Martínez, Mariano de la Viña, Dámaso González Tarruellas. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un auténtico placer escucharos a todos y cada uno de vosotros. Y muy interesante todo lo que habéis contado y estas anécdotas, que al final es siempre con lo que nos quedamos. Vamos a pedir a nuestro presidente, a Juan José Caravaca, que nos acompañe en este escenario, y pedimos a la mesa también que se coloque delante de la mesa de tertulia. Sí. Dámaso, por ejemplo. Juan José. Sí. Porque desde la asociación se quiere tener pues un gesto de cariño, de reconocimiento por su participación en esta mesa redonda. A Vicente Sáez también. Dáselo. Ahí abajo, que está José y Paco para poder realizar la fotografía. Ángel Calamardo. ¿El último? ¿Sí? Aquí tienes. Y aquí está, Juanjo. Por supuesto, Ángel Calamardo, esa encina, que es el símbolo de la asociación. Gracias, Alberto Reina, Lorena González, José Luis Serrano, Feli Tarruellas, por supuesto, a las representantes de la Institución del Sagrado Corazón de Jesús, también a los alumnos y alumnas de la Escuela Taurina de Albacete, a la ONG también En Bici Sin Edad, y a todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí. Les recordamos que el próximo lunes regresamos, en este caso, lunes 20 de noviembre será el turno del investigador y médico neurólogo Tomás Segura, seguro que les suenan, muy famoso no solo en Albacete, con una conferencia que lleva por título Investigación clínica, perspectiva de un médico neurólogo. Les esperamos el próximo lunes, gracias por acompañarnos.